Muy buenas noches, cuando son las 10:01 de este jueves 4 de febrero, emitiendo en directo a través de Radio Municipal de San Javier en el 90.3 de la frecuencia modulada, www.radio.sanjavier y a través del streaming en directo de nuestra página web en Facebook, facebook.com.radio.teatro mágico radio o algo así. ¿No? ¿Algo así, Juan? ¿Te estás riendo? Te estás liando un poco. facebook.com/teatromágico.radio. Bueno, hoy es, como decía, día 4, hemos empezado ya febrero y no hay mejor manera de empezar un mes que con un invitado aquí en esta mesa redonda, que como veis ya no somos 5, sino hoy somos 6 aquí en Discordia para charlar. Teatro Mágico es una mesa redonda, una terapia grupal, un lugar de encuentro, un bar donde echamos una cerveza y hablamos de cosas que nos apetecen y que nos interesan. Hoy estamos con Jorge García, que ahora Alfredo nos introducirá quién es. Vamos a hacer la ronda de presentaciones. Buenas noches, Salva. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Estás bien? Sí. Juan, a ver qué te... Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Me acaba de mandar un mensaje mi jefe, que tengo que ir mañana más temprano a trabajar. Ah, qué bien, ¿no? ¡Hombre! Y yo le he dicho, fenomenal. Ya era hora. Le habrás dado las gracias, ¿no? Sí. Yo creo que no he entendido la ironía, Juan. Tu jefe, digo. Buenas noches, Tony. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy impresionado con Juan porque se ha quitado la gorra y parece otro, macho. Sí. Yo lo veo más brillante. Yo lo veo con la cabeza como con más... Sí. ¿Te has afeitado también? Dios, estás buenísimo, Juan. Qué goloso. Bueno. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches. Te veo oscuro. A ti te falta un poquito de luz. No a ti, sino a la imagen. Darth Fredo. Y saludamos a nuestro invitado por esta noche, de momento, que siempre será bienvenido, a Jorge. Buenas noches, Jorge. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por vuestra invitación. Sobre todo a Alfredo, que ha tenido la deferencia de contar conmigo. Sí, ya no lo comentó hace unas semanas, que tenías cosas interesantes de las que hablarnos, y nosotros pues, aquí siempre estamos abiertos a gente que tenga que contar cosas. Iba a decir algo, se me ha olvidado. Bueno, que tú sabes dónde te has metido, ¿no? No sabes estos 4 cafres, lo que te lo pueden hacer pasar, ¿no? Me temo que lo voy a descubrir en un par de minutos. En breve. También decir a todas aquellas personas que quieran hacerles preguntas a Jorge referente a lo que va a hablar, que nos pueden mandar mensajes, como suelen hacer, comentarios por Facebook y en la medida posible, y si viene al caso, haremos la pregunta del público. Eso siempre he querido decirlo, ¿no? Las preguntas que tengan los video oyentes que nos siguen en directo por Facebook pueden poner sus comentarios y aportar sus preguntas. Alfredo, no te vayas. Sí. No, estaba viendo si podía aportar un poco de luz, pero no, se ve que no. Da la sensación de que estás abrigando la pantalla. Sí, también. Sí, así mejora. El tiempo invita. Sí. Bueno, Alfredo, ¿nos presentas a Jorge? Sí, bueno, pues yo a Jorge lo he conocido un poco por circunstancia, por casualidad. Yo ahora estoy haciendo prácticas en el instituto donde él trabaja. Él está en el mismo departamento en el que yo he ido a hacer las prácticas, el departamento de Geografía e Historia. Y al hablar con las personas que allí estaban, me comentaron que había escrito un libro.
Entonces miré un poco la información que había y entonces encontré pues, que se hablaba de él como el escritor de Nudo Perenne, una novela que se publicó en el 2019 y además que es una novela que se ha publicado en dos volúmenes. Y entonces pues me interesé por el libro y al hacerlo pues le pedí que me entregara un ejemplar y me gustó bastante la lectura porque lo encontré como un recorrido por la historia de nuestro país en el último siglo. Y además que llevaba por muchos escenarios diferentes y todo lo demás. Me pareció interesante y entonces quise ponerlo en vuestro conocimiento y que darle un poco de difusión. En fin, perfecto. La información que viene en la solapa del libro y todo lo demás es relativa también a cosas que no sé si el propio autor las querrá decir, porque hablan de su fecha de nacimiento, de cuándo terminó la licenciatura y todo lo demás, y bueno, tampoco... Eso ya será si él quiere decirlo. Pero... No hay secreto, Alfredo. Puedes desvelarlo tranquilamente. Pero bueno, en principio es tu primera publicación. Sí. Aunque, vamos, me consta por lo que me dijiste que estabas preparando más cosas. Y bueno, sí, ahí andamos. Lo que pasa es que es complicado publicar a día de hoy. Es complicado no ir a morir en la autoedición, porque realmente hay muchos filtros por parte de las editoriales y se hace bastante difícil. Y más en la situación que estamos viviendo, el poder publicar ahora mismo. Al menos esa es un poco mi experiencia personal y mi sensación. O sea, ¿probaste antes, Jorge, con alguna editorial, digamos, más tradicional? Yo el manuscrito del Nudo Perenne lo envié a algo así como 15 editoriales. Si no recuerdo mal, me contestaron 2 o 3, el resto no. Y bueno, pues de esas 2 o 3, pues la que me respondió, pues digamos que me ofreció unas condiciones un poquito más ventajosas, sobre todo ventajosas en el aspecto de distribución, que era un poco lo que yo iba mirando, que la novela pudiera llegar al mayor número posible de gente y se pudiera distribuir, por lo menos a nivel nacional, pues fue finalmente la editorial Miradas, que la verdad es que sí, que se portaron bastante bien conmigo y me dejaron mucha libertad también a la hora de tomar decisiones al respecto de los ejemplares, de los volúmenes. Es decir, pero os estoy hablando de que de 15 aproximadamente que yo mando el manuscrito, me contestan 2, 3. Sí. Madre mía. Y una de las respuestas me dicen que es muy largo y que por tanto no le sale a cuenta, ¿no? Entonces, que si algún día que escribo una novela mucho más corta, que sí, que por favor que cuente con él. Bueno, cuando escriba El Principito, se lo publicamos. Claro. Y entonces estás en ello ahora, con una novela más corta para esa editorial, entiendo. Sí, efectivamente. Ya dije, bueno, voy a intentar reducir mucho más el formato y el tamaño, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo estoy intentando sacar adelante una novela que tiene aproximadamente unas 260 páginas. El Nudo Perenne estamos hablando de cerca de 700. Ostras, es un trabajazo. Claro. Es casi perenne. Sí, exactamente. ¿Por qué crees que has tomado este camino? Aparte de porque las grandes editoriales o incluso te ignoren directamente, ¿por qué crees que pasa esto en el mercado editorial? Pues es la pregunta un poco del millón, ¿no? Porque yo creo que quitaba quizás los 8 o 10 autores que más se conocen, que son probablemente lo que la gente va buscando, ¿no? Porque son los que tienen referencia. Yo, por ejemplo, el problema, y os hablo de mi experiencia personal, ¿no? La gente que ha leído la novela pues, se siente normalmente lo que me transmite a mí, pues, satisfecha y tal, ¿no? Pero romper lo que es tu círculo de cercanía, es decir, el círculo de los conocidos de tus conocidos, digamos, ir más allá, digamos, más allá de ese tercer círculo concéntrico es muy complicado, es muy difícil. Y traspasar lo que son las barreras de tu ciudad y que el libro se pueda vender en otras zonas del país
lo veo casi imposible, porque darte a conocer en esa zona, fuera de, digamos, de lo que es el boca a boca, que es, si no tienes detrás un gran armazón publicitario, pues es con lo único con lo que cuentas, redes sociales y boca a boca. Es muy complicado, como os digo, traspasar lo que son los conocidos de tus conocidos, los conocidos de tus familiares, y por tanto normalmente te sueles quedar ahí, en esa horquilla, ¿no?, de mercado. Esa es al menos un poco la sensación que yo tengo. Sí. Luego, evidentemente, claro, las editoriales tienen miedo de arriesgar, ¿no? Porque al final necesitan tener una serie de beneficios, o por lo menos de mantenerse económicamente, ¿no? Entonces necesitan apostar, yo creo que por algo que sepan que les va a rentar, y entonces van a asegurar, evidentemente. Esas son un poco las sensaciones que yo he tenido con esta primera experiencia. Tampoco, no tengo un gran recorrido en el tema. De hecho, hay editoriales que te piden y tal, si tienes redes sociales y cuántos amigos tienes y tal, y todo ese tipo de cosas. Cierto. Y si tienes redes sociales y tienes un gran, amplio grupo de amigos o de gente conocida, y pues eso, lo de los círculos, tienes un círculo grande que casi seguro posiblemente te compren la novela, entonces sí, si no, no. O sea, o yo que sé, o más difícil. Claro, si todo el trabajo Sí, de la intentan promoción... asegurarse previamente que va a haber una cuota de mercado para la obra. La verdad que el razonamiento también es... Pero eso ya se hace en general en todas partes, ¿eh? O sea, incluso en los grandes premios literarios que hay ahora, cuando se elige entre los 3 primeros premiados a personas que ya tienen una trayectoria pública reconocida o como periodistas, generalmente se hace también por eso mismo. O sea, se está intentando asegurar que la tirada que va a salir tenga ya la más amplia difusión posible. ¿Quieres decir que no hay mérito en eso, Alfredo? No digo que no haya mérito en eso, algo, sino que lo que estoy diciendo es que lo que hacen las editoriales más modestas es un poco un reflejo de lo que hacen las más grandes. O sea, que en general todas intentan asegurar lo que va a ser la salida de cualquier libro, lo intentan asegurar haciendo que la persona elegida para la publicación ya sea conocida antes. Entonces, claro, es un círculo vicioso. Sí, hombre, lo de la editorial es un comercio. También es cierto que hay editoriales que tienen cierta línea y tal, y eso entonces sabes que si en esa editorial publican a alguien es porque va de ese rollo, ¿no? Y tal, y entonces de ahí pueden salir, pero por lo general es un negocio y ya está. De hecho, hay un montón de editoriales, pero un montón, ¿no? Y tal. O editoriales que nacen, mueren, que se fusionan, las que funcionan, se las come el planeta y todo ese tipo de cosas, es verdad. Pero bueno, vamos a preguntarle al autor sobre tu novela y me dejas que te haga una consideración. Ahora todo el mundo hace autoficción, el género de la autoficción, ¿no? Un recuerdo tuyo, una vivencia tuya, la adornas y construyes una historia desde tu experiencia y tal. Sergio del Molino, pues un montón, ¿no?, de autores. Y tú, sin embargo, te has ido por la investigación histórica, otro tipo de trama, de género de novela. ¿Qué es lo que te llama de ese género? ¿Por qué has elegido ese género? Bueno, supongo que hay mucho de formación profesional. Yo soy historiador y mi especialidad es la historia contemporánea, y entonces, pues evidentemente supongo que al final todo ese mundo que lleva estudiando, trabajando, investigando también durante muchos años termina por salir, ¿no? Aunque sea para fusionarlo con la ficción. Pues claro, todos esos años están ahí. Entonces, al final, cuando empezamos a escribir y nos ponemos a escribir, nos va saliendo todo el universo interior que hemos ido acumulando a lo largo de los años anteriores, y evidentemente eso tenía que salir a flote, imagino. No ha sido consciente tampoco, es decir, yo no comencé a escribir la novela siendo consciente de que iba a hacer una novela, por lo menos en parte histórica. Tampoco, no tenía el propósito de hacer una novela histórica. Yo quería tener un poco las manos libres de poder ficcionar todo lo que quisiera, ¿no? Pero bueno, al final termino por el hecho histórico, los datos históricos, pues, termino al final por aflorar y por formar parte un poco del relato. Ajá. Y el proceso de escribir una novela como la tuya requiere investigar en fuentes, ¿no?
Y eso, Sí. ¿cuál es, ¿cuánto tiempo estuviste y cómo hiciste eso? Una vez que la novela fue tomando camino, el argumento. Yo no investigué en fuentes primarias, es decir, yo solo utilicé las fuentes secundarias, utilicé las fuentes bibliográficas de artículos periodísticos, bueno, al trabajo de distintos colegas, sobre todo de historiadores de la región de Murcia. Y bueno, pues a partir de ahí fui haciendo un poco un collage y conforme iba un poco desarrollando la trama, iba quedándome con aquellas partes que me resultaban útiles y también descarté mucha información. Es decir, de toda la información que yo al principio recopilé, yo puedo decir que prácticamente utilizaba a lo mejor un 20%. El resto, bueno, pues se quedó ahí durmiendo el sueño de los justos. No sé si para otra ocasión, ¿no? Claro, claro, eso no, ese material no sobra, ya verás cómo no. No, ahí está archivado, ¿no? Algún día a lo mejor claro. tiene una utilidad. Y la idea primigenia de la novela, ¿cómo te surgió y tal el argumento, ¿no? Porque es un argumento que tiene viajes en el tiempo y tal, ¿no? En donde hay varios personajes, se mezcla realidad y ficción, hay un giro sorpresivo al final, o sea, está muy bien estructurada. ¿De dónde surge? ¿Ya tienes la idea preconcebida? ¿Van haciendo ese argumento mientras conforme vas escribiendo? Completamente. Puede resultar algo muy, muy manido, pero realmente fue la novela la que me escribe a mí, no yo la novela. Yo empiezo con una idea inicial y conforme se va desarrollando la historia cobra vida propia y hay un momento dado que yo dejo de ser casi dueño de lo que estoy contando porque los personajes han adquirido pues una personalidad tan definida que yo ya no la puedo cambiar. Y al final son ellos los que me van marcando el camino y yo los voy siguiendo. Yo voy a rebufo siempre un poco de ellos, ¿no? De hecho, hay un personaje que es el que se convierte un poco en el protagonista de la novela. Creo que es la pieza de unión de todos ellos, que es Olimpia. Olimpia era un personaje, en principio, secundario, que debía haber aparecido en 2 capítulos. Después, nunca más. El gran protagonista iba a ser Fernando y de repente aparece este personaje y aparece con tanta fuerza que se lo come y se come a todo y se adueña de la novela. Yo que soy novel en este campo, realmente yo iba escribiendo sorprendiéndome. Porque yo decía, pero no puede ser, es que no es la historia que yo había pensado, esto no es lo que yo quería que saliera, pero bueno, iba tenía vida propia, entonces tenía 2 opciones, o forzarla y evidentemente que aquello supusiera un desastre porque ya no iba a encajar nada, o seguir la historia que me iban contando los personajes a ver si llegaban a algún sitio. Realmente hasta muy al final de la novela yo no sabía si la iba a terminar y si me iban a encajar todas las piezas, porque ya os comento, eran un poco los personajes los que iban abriéndome las puertas y los que iban cerrándome las puertas y yo simplemente me limitaba un poco a ponerlo en el papel. Ya sé que puede sonar un poco extraño, pero yo no era completamente dueño de la novela, ni de los personajes, ni tampoco de la trama. Cuando escribía un capítulo, evidentemente eso me abría la puerta para el siguiente y decía, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Porque yo me ponía a escribir como lector, porque yo leía al mismo tiempo que estaba escribiendo y quería saber qué iba a ocurrir con la trama, ¿no? Y me la iban contando yo mismo, me la iban contando los personajes. Entonces, Jorge, ¿no eres de esos que antes de escribir te haces un esquemita y te planificas perfectamente qué va a pasar, una ficha de cada personaje? Nada. No, el primer capítulo, de hecho, yo empiezo a escribir sin saber lo que voy a decir. Simplemente tengo la necesidad de ponerme a escribir y qué bueno. Siento que hay una historia que está ahí, que viene por la muerte de mi abuelo. Siempre la muerte de una persona cercana suele ser un revulsivo, tiene algo de catártico, ¿no? Y tengo que sentarme a escribir. Y tengo que sentarme a escribir sobre una serie de recuerdos y sobre una época que yo he recibido de mi abuelo y de esa generación que ya no está y que se va marchando. Y yo tengo la sensación de que todas esas historias que se han contado en las mesas de todas las familias españolas, pues no se pueden perder. No quiero que se pierdan, ¿no? Y entonces tengo la necesidad de empezar a dibujar ese mundo que me han contado desde niño y empiezo a escribir. Y
en principio ni siquiera iba a ser una novela, bueno, una reflexión en voz alta, un poco, supongo que buscando un poco el consuelo, ¿no? Para una despedida, ¿no? de un ser querido, y a partir de ahí pues empieza a surgir pues una serie de personajes, empieza a surgir una serie de ideas y bueno, pues, voy tirando del hilo, digo, bueno, pues es una ventana, ¿no? Yo siempre digo que el nudo perenne tiene un capítulo fantasma, un capítulo que no aparece en el libro, que es un poco la despedida que yo le hago a mi abuelo, que le escribo a mi abuelo, y que es la que me abre la puerta para decir, no, es que aquí hay algo más. O sea, aquí hay muchas más cosas que contar. Yo quiero sentarme a contar muchas más historias que he oído y realmente es ese primer capítulo que no está en la novela el que me sirve un poco para iniciar un poco la andadura. Pues mira, Jorge, El dolor de los demás de Miguel Hernández y tal, de Miguel Hernández, ¿qué cojones? De Miguel Ángel. De Miguel Ángel Hernández, joder. Pues este hombre escribió la novela y una vez escrita la novela escribió cómo escribió y por qué escribió el dolor de los demás, ¿sabes? Y tal, para explicar un poco eso. O sea que ahí tienes el relato, la novela corta para esa editorial. Sí, claro. Y además es autoficción, porque tal, ¿sabes? O sea que muy bien, ahí tienes material. Sí. No, muy interesante, creo. A mí me ha llamado la atención una cosa, que es que el protagonista de tu novela, o uno de los protagonistas de tu novela, va avanzando por distintos escenarios y siempre lo hace con una ausencia casi total de dramatismo. O sea, recuerda un poco a las novelas de Barojas, son por conversaciones o por alusiones, una persona lo conduce a descubrir una parte de la verdad, luego otra. Solo hay de repente algunas escenas en las que hay más lo que se llama una acción física, pero en todo lo demás lo que es como un descubrimiento interior. Y se hace siempre a partir de escenarios que son muy locales, y en las evocaciones, en los flashbacks que se hace también de su abuelo es más o menos lo mismo. La evocación de un pueblo en el interior de Murcia, luego la orilla izquierda de la ría, después ya va pasando por distintos escenarios en Francia, en los países del este y todo lo demás, pero que está tratado desde una óptica muy cercana, ¿no? Pero el escenario, sin embargo, es un escenario completamente global. O sea, vas trazando un poco todo lo que es el devenir de la confrontación entre los dos mundos, el fascismo, todos esos regímenes totalitarios y luego la Guerra Fría y todo cómo evoluciona hasta llegar un poco al día de hoy. Es una síntesis de la historia reciente del país. Y lo que quería saber es que a la hora de estructurar todo eso, ¿cómo puedes conciliar esa evocación local para que la historia pueda ser comprensible para una persona que no sea ni de Murcia ni de Cartagena y al mismo tiempo se conecte con algo que está ocurriendo en Moscú o en Lodz? Sí, a ver, yo intentaba trabajar abriendo y cerrando el objetivo, ¿no? Y por eso quizá utilizo los dos tiempos históricos. Utilizo el presente de Asier y luego utilizo el pasado de Fernando y de Olimpia, ¿no? Y eso quizás es lo que me permite, esos viajes en el tiempo, es lo que me va permitiendo agrandar o disminuir el objetivo sobre esas localizaciones de las que tú me hablas, ¿no? Y creo que al final lo que queda es, bueno, queda como una visión coral entre lo local, el pequeño pueblo y luego pues, bueno, esa dimensión quizá más universal de ciudades como París o ciudades como Moscú, que nos dan un poco una dimensión más mundial, ¿no? de una historia que al final termina no solamente por unir a gente de lugares muy lejanos, que aparentemente no tienen nada que ver unos con otros, sino que terminan por unir también a personas que viven en épocas completamente distintas. Ese es un poco el sentido del título, ¿no? El nudo perenne quizá es
ese elemento que nos engarza a todos, independientemente del lugar geográfico en el que estamos, y también que traspasa las propias fronteras del tiempo, ¿no? Quizás estamos todos mucho más unidos por un nudo que nos va atrapando a todos y que nos influye a todos de lo que creemos, y esa fuerza, digamos que traspasa fronteras y también traspasa límites temporales. No sé si es eso un poco lo que te refería. Sí. Con respecto al viaje, el viaje es uno de los elementos clave de la novela. Sí. Yo siempre decía que el viaje es lo que salva a los personajes, realmente, porque, como bien comentaba, el viaje tiene un efecto sanador a través del descubrimiento personal que van haciendo los personajes, sobre todo el personaje de Asier, un personaje absolutamente perdido, nihilista, descreído absolutamente, y un poco es el viaje el que lo va reconciliando consigo mismo, y lo va reconciliando con su época, con su tiempo, con su vida. Entonces el viaje es uno de los personajes más de la novela, porque tiene un poco ese efecto de reconciliar a los personajes consigo mismos, unos personajes que por otro lado vienen casi todos de ellos un poco dañados por algunas circunstancias más o menos trágicas del pasado. Son todos personajes con ciertas heridas, y el viaje de algún modo les sirve de un poco de esa medicina que les permite curarse, ¿no? Luego hay otra cosa que también me llamaba la atención, que era, has elegido muchos personajes que pueden tener, o sea, que pueden ser más o menos identificados, y otros has elegido directamente personajes que existieron, ¿no? Que además son personajes que llaman un poco Sí. la atención. Me llamaba la atención, por ejemplo, cuando hablas de Federico Servet, hablas por alusiones, ¿no? De Enrique de la Cierva también, pero hay un personaje que es el tío Jesús, Jesús de Hernández Tomás, y hablas de él además en Sí. una época muy, muy determinada de su vida, ¿no? Hablas de una época en la que él es visto como un hombre de partido, que sigue todas las consignas del partido, y además lo hace desde un punto de vista, es el momento del estalinismo, y entonces él sigue unas directrices muy marcadas, y que luego en su vida posterior terminó siendo todo lo contrario, terminó siendo un disidente, incluso escribiendo obras en las que denunciaba la situación de aquellos años, ¿no? Pero claro, tú lo escribes en ese momento y lo dejas Sí. un poco abierto luego, ¿no? O sea, queda un poco en... Sí. Y lo mismo pasa con los otros personajes que aparecen, ¿no? Los describes cada uno en su momento, pero sin hacer luego juicios posteriores sobre su evolución. Entonces, ¿hasta qué punto tú consideras que el personaje real es necesario para la construcción de cualquier ficción? O sea, ¿consideras que es necesario siempre que haya un personaje que sea reconocible para que la ficción se estructure, o no? ¿O crees que se puede crear cualquier ficción con personajes que sean una mezcla de todos? ¿Me puedes repetir lo último? Creo que se me ha cortado un poco la Sí, conexión. lo que quería decir es que da la impresión de que consideras que para estructurar la novela era necesario que aparecieran ese tipo de personajes, ¿no? Te hablo de ese, pero Sí. hay otros que son personajes reales que se pueden reconocer. ¿Y verdaderamente tú lo veías Sí. como una necesidad, o fue una cosa coyuntural y crees que no todas las novelas necesitan de eso? No, mi propósito era recrear un momento de la historia de nuestro país, de la historia de España, y localizarlo aquí. O sea, poner la lupa en Murcia, en Cartagena. Eh, entonces, claro, tenía que empezar a ver quién juega un papel aquí, que pueda ser más o menos relevante y que me pueda encajar con, con el devenir que van sufriendo los personajes, ¿no? Aparece el personaje de Jesús. Jesús Hernández escapa del aeródromo de Totana. Es uno de los personajes que se va ya en los últimos días de la guerra. Creo que es el personaje de Don Antonio,
complementan muy bien, y entonces lo tomo, de algún modo me apropio de ese personaje, que es un personaje real, para a partir de él, bueno, construir todo el proceso de huida de Olimpia, de su hermana, y lo inserto en la novela. En cualquier caso, no pretendo hacer justicia a los personajes, es decir, mi intención con los y en eso sí que quería ser tener mucha pulcritud, tanto de un bando como de otro. Mi misión no era el de juez, ni el de condenar actitudes, sino simplemente era el de contar o el de narrar pues una serie de acontecimientos y una serie de gente que vivió en unas circunstancias muy complicadas, muy difíciles, y simplemente transmitirla, contarla, ser simplemente el narrador. Hay personajes que tienen muchos matices de grises. La propia Olimpia, pues es un personaje que en un momento dado te puede caer muy bien, en otro momento dado te puede incluso asustar la falta de humanidad que puede tener, ¿no? Creo que de algún modo, pues de eso está un poco construida el alma del ser humano, ¿no? De esos contrastes, de esos grises, de esas zonas un poco que no somos capaces de enjuiciar, ¿no? Bueno, ¿y qué hubiéramos hecho nosotros? ¿En qué hubiéramos creído nosotros? ¿Cómo nos hubiéramos comportado en ese momento, en esa época, ¿no? Sí, a ver, yo... Bueno, sí, espera, Alfredo, creo que ha llegado el momento también de que Jorge nos cuente un poco cuál es el argumento de la novela sin destriparla, ¿vale? Que hemos empezado a atacarla y tal, y nosotros la conocemos, pero la gente que nos está viendo o escuchando, no. Entonces, ¿de qué va tu novela? Bueno, las novelas realmente son dos historias, una en el presente y otra en el pasado, situada en el contexto de la Guerra Civil. Inicialmente, esas dos historias corren paralelas. En principio, no tienen conexión entre ellas. Y a través de un personaje, que es el personaje de Asier, digamos que las dos historias van confluyendo mientras se produce un avance temporal. De la Guerra Civil pasamos a los años 50, a los años 60, a los años de la Guerra Fría, y conforme se va produciendo ese avance cronológico, las dos historias empiezan a confluir y empiezan a conectarse a través de una serie de personajes y a través de una serie de actuaciones, hasta que evidentemente al final, como no podía ser de otra manera, pues esas dos historias que empiezan o que comienzan de forma completamente separada, al final terminan conectándose en un punto en el que, bueno, pues digamos que los personajes tienen mucho más que ver entre ellos de lo que inicialmente creían. El final de la novela... Sí, sí. El final de la novela y tal, que da un giro, un vuelco... Sí, ¿eso lo tenías previsto o, como has dicho antes y tal, surgió? El final de la novela. Surgió. El personaje te llevó a ello. Oh. Sí, sí. Efectivamente. Pues una cosa redonda, ¿eh? Bueno, pero al final es que era sí o sí, es decir, tenía que terminar ahí. Entonces, ya os digo que la novela me va escribiendo, ¿no? Porque me va moviendo un poco las manos sobre el teclado, porque son los personajes los que me van contando lo que va ocurriendo. Y yo hay un momento dado que dejo de ser dueño de la trama, de la historia, de ellos, pues cobran un poco de vida propia. Y yo me limito a seguirla. Incluso que tú hablas con los personajes. Incluso que en ese proceso de escritura tú hablas con los personajes. Sí, sí, absolutamente. Bueno, creo que hablan más ellos conmigo que yo con ellos. Yo me siento al teclado y entonces le pregunto, bueno, ¿y hoy qué? ¿Qué tenéis de parado, ¿no? Porque yo a veces me sentaba con una idea y nunca llegaba a surgir esa idea. La historia iba por otros derroteros completamente diferentes. Entonces, yo aprendí, al principio sí que era eso desconcierta, porque piensan, ¿y qué estoy haciendo, no?
en el momento que no controlas tu proceso creativo, pues llega un momento que piensas hasta en dejarlo. Pero sí que es cierto que aprendí a disfrutar de eso, porque es una sorpresa. Entonces, pues cada vez que te sientas a escribir, pues, tú mismo te aprendes a sorprenderte. Y entonces, pues era extremadamente divertido sentarte con una idea y terminar con otra contraria. Es decir, pues fíjate qué puerta se me acaba de abrir aquí, que yo no tenía ni idea. Oye, Jorge, otra cosa. Como no todo el mundo te va a pedir la novela sin comprarla, como hizo Alfredo, ¿dónde pueden...? No, bueno, lo suelto porque me parece, en fin, ¿dónde se puede comprar? La novela la tenéis disponible o está disponible en las principales librerías, centros comerciales. Se puede encontrar en Casa del Libro, se puede encontrar en Corte Inglés, se puede encontrar en las librerías. Quizá no la tengan físicamente, pero no hay ningún problema porque la piden un par de días en la tienda. La distribución parece buena. ¿Perdón? La distribución digo que parece buena porque una consulta ahí rápida en todos tus libros aparece como en 150 librerías de toda España. Sí, no, esa es la parte yo que más satisfecho y más contento estoy porque ya os he comentado que Mirada en ese sentido ha respondido muy bien y ha cubierto un poco lo que yo pretendía, que era que la novela pudiera llegar y alguien de San Sebastián o de Salamanca o de Bilbao, que también aparece en la novela, pues la pudiera adquirir sin ningún problema. Entonces, se puede adquirir físicamente en la librería o también a través de tiendas online, a través de portales como Amazon y tal, no hay ningún problema. Desde ese punto de vista sí que estoy satisfecho porque es accesible, es fácil. No, es una parte muy importante, claro. Y hablando de esto porque has dicho que la sacaste a final del año pasado, ¿no? Es decir, la promoción te ha pillado en plena pandemia, te pilló en marzo. Claro, ha sido... Pues por si podías contar un poco cómo es eso de promocionar un libro, porque no sé si habrás podido hacer presentaciones, firmas de libros, físicas, me refiero, claro. No sé pues, cómo... creo que ha sido el año más nefasto, ¿no? Para decidirse a sacar una novela. Sí que pude hacer la presentación en el mes de diciembre. A tenor de lo que hablabais antes de las editoriales pequeñas, no pudo estar nadie de la editorial está ubicada en Sevilla y entonces evidentemente no se pueden permitir el trasladarse a las ciudades donde tiene una presentación de cada libro, así que bueno, pues me tocó estar solo, sin el respaldo de la editorial. Sí que tuve la suerte de tener mucha gente a mi lado que me respaldó en ese momento y me sirvió de punto de apoyo. Y a partir de ahí, pues casi no me dio tiempo a nada. Estaba preparando pues una charla literaria en una librería de Cartagena. Estaba también en trámites para hacer una firma de libro en la Casa del Libro, pero bueno, pues se canceló todo, ¿no? Todo para adentro y se canceló todo. Ahora estoy intentando volver otra vez a retomarlo, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil porque ya ha pasado un año, ¿no? Y parece que las cosas se quedan obsoletas enseguida. Si no son inmediatas, parece que pierden un poco el interés comercial. De todas formas, bueno, pues ahí sigo un poco intentando darla a conocer. Sí, bueno, tu novela tampoco es, digamos, de un tema de actualidad, o sea, que no tienes por qué perder fuerza en ese sentido porque hayan pasado unos meses. A ver si hay suerte y sigue. Esperemos. Yo pongo toda la voluntad que puedo, sobre todo porque es muy satisfactorio cuando la gente, y esto sí que me ha pasado un poco en el confinamiento, y creo que es la mayor alegría que yo me he llevado de la novela. Me ha dicho, no sabes el buen rato que me has hecho pasar en estos días que hemos tenido que estar. Qué bien. Y esa sensación que yo jamás esperaba contar con ella, me ha animado a seguir, porque llega un punto también a veces que dices, bueno, pues hasta aquí llego, ¿no? Pero cuando la gente te dice, pues en estos días tan negros y tan tristes y tan tal, me he cogido tu novela y oye, no podía despegarme y qué buen rato me ha hecho pasar. ¿Cuándo sacas la siguiente? Y, qué bien. Qué bueno, qué bien. Eso es una satisfacción que hace que digas, bueno, pues no ha sido un trabajo en vano, ¿no? Y quizá, bueno, lo que yo en principio veía como algo muy negativo, que era que estuviéramos todos confinados, y lo es, evidentemente, la novela un poco, no solo la novela, sino en ese momento
determinadas creaciones artísticas, musicales y tal, sirvieron de tabla de salvación para mucha gente. Claro. Pues sí. Siguiendo con esto... Perdona. Antes mencionabas que ahora estabas escribiendo. Has descrito así la experiencia de lo que era hacer la promoción de un libro en plena pandemia. ¿Cómo es la experiencia de escribir ahora también en plena pandemia? O sea... Pues resulta, por un lado, resulta más fácil porque tampoco puedes hacer otra cosa. Quiero decir, tenemos que estar encerrados en casa y eso te permite tener un tiempo del que antes te cuesta mucho más disponer, ¿no? Desde el punto de vista del tiempo, pues es hasta casi positivo el poder escribir. Luego, en otras cuestiones, quizás sea un poco menos positivo, ¿no? Porque, bueno, yo soy una persona que le gusta mucho viajar y moverse, también voy nutriéndome, ¿no? de esos escenarios por los que voy pasando, de la gente que voy conociendo. Claro, ahora es mucho más complicado romper lo que es tu madriguera, tu zona y recibir ese tipo de influencias exteriores. Pero bueno, el volverme a escribir después del Nudo Perenne fue un poco complicado porque yo tenía mucho miedo, o sea, de que me volvieran a salir otra vez los mismos personajes. Y tuve que hacer un esfuerzo de matarlos, literariamente hablando, claro, para poder pasar a otra cosa, porque llevaba 2 años con Olimpia, con Fernando, con Asier, claro, te sientas al teclado y el primer impulso es por seguir escribiendo, ¿no? Sobre ellos, porque ya se han convertido como una prolongación de ti. Así que tuve que hacer un esfuerzo de matarlos, literariamente, no querer saber absolutamente nada de ellos, cambiar completamente el tercio. Y empecé a escribir una novela negra que no tenía nada que ver con este asunto, como una forma de intentar desintoxicarme del Nudo Perenne y que no me volviera otra vez a nacer el mismo libro, porque claro, no tenía sentido ninguno. Eso le pasa a un montón de escritores que cambian el título, pero es la misma novela, ¿eh? Claro. A unos cuantos, no es verdad, hostia, sí. Es que eso es complicadísimo, ¿no? O bien haces una saga y tal. Yo tenía claro que el Nudo Perenne se cerraba aquí. O sea, yo no quería prolongar el Nudo Perenne ni los personajes y en un momento dado incluso me planteé el dejarlo abierto a través del personaje de Asier. Pero creí que sería embrollar o embarullar una historia que había quedado bien, que había quedado redonda y que no era la que era y por tanto alargarla era hacerlo de una forma artificial y que no le veía ningún sentido. Así que tenía que cerrar ese capítulo de forma definitiva. Y para ello tenía que hacer una cosa completamente distinta, en un estilo totalmente diferente y contar una historia que no se pareciera en nada. O sea, es que los has matado, ya no te hablan, no salen en las páginas. Y ya no me hablan. A tope. No, de hecho me he tenido que reencontrar con ellos esta noche para comentaros y para hablaros a vosotros porque los metí en el cajón y no quise saber absolutamente más nada de ellos porque yo quería seguir escribiendo, pero yo no quería seguir escribiendo el Nudo Perenne, yo quería escribir otras cosas. Y entonces, pues bueno, cuando me comentó Alfredo, oye, pues tal, pues podemos hablar de la novela y mi primera impresión dije, pues ya casi no me acuerdo de esta gente, ¿no? Enseguida te reencuentras, es verdad que cuando abres un par de páginas te saludan y vuelven un poco a reconciliarse contigo, ¿no? Pero, mañana a escribir del Nudo Perenne. Hombre, a mí se me ocurre... estaba ahí en el cajón. A mí se me ocurre que terminar con el Nudo Perenne, pues es un poco... O sea, si es perenne, joder, pues... Claro, en el título, ¿no? La culpa es tuya. Casi perenne. Ahí está. Hay escritores que no han cambiado al menos de ambientación. O Juan Benet se quedó en región y en región se quedó. Y Faulkner con el condado de Yornapatagua pasaba lo mismo. O sea, todo le pasaba en el mismo sitio. Pasaba siempre todo en el mismo pueblo. O sea que, por lo visto, lo que tú estás diciendo, eso no te va a pasar a ti. Tú vas a pegar un cambio radical en lo próximo que publiques.
Pues ya veremos, sale ahí. Me estoy imaginando a Sier ahí pequeño. Pues no, no, yo la siguiente obra me fui a Madrid, es decir, lo localicé en Madrid a partir de un policía jubilado y un poquito alcoholizado, y o sea, no tiene nada que ver con los personajes del nudo perenne. Jorge, hablando de localizaciones, París, Moscú y todo eso, ¿has estado allí o es todo por documentación vía...? No, sí. ¿Has estado en esos sitios? No, sí, yo iba pateando las calles, ¿no? Qué bueno. Mentalmente, conforme iba llevando a los personajes. Entonces, sí que... Qué bueno, pues un policía alcohólico, perdón. Sí, dime. Creo que un policía jubilado alcohólico, eso da mucho de sí. No has dicho antes y tal, quiero decir que está muy bien. Las historias que te puede decir un policía jubilado alcohólico es muy interesante. ¿Conocéis vosotros a policías jubilados alcohólicos? No, hombre, si no fuera... Eso estará dentro de la ciencia ficción, ¿no? No. Yo no conozco ninguno que esté jubilado. Bueno, aquí no nos estamos... Perdonad. Bueno, vamos a seguir. ¿Vais a hacerle alguna pregunta de las que tenéis preparada, Juan? No sé, a lo mejor la pregunta mía de perogrullo, de formación profesional. ¿Qué opinas de los libros electrónicos? ¿Piensas que es algo que terminará siendo residual o terminará imponiéndose en la literatura o irán a la par con el libro en papel? ¿Y está el nudo perenne en ebook? Sí. Claro. Sí, está en formato ebook, sí. Pues yo me acuerdo cuando aparece hace acto de aparición en Internet, eso debía ser en el año 98, que se empieza un poco a generalizar, 98, 99, 2000, por ahí. Yo tengo una conversación con un amigo, hablamos mucho de literatura, y me dice, el libro en papel está sentencia. De aquí a 5 años desaparecen las librerías. Y yo, que soy un nostálgico, pues, le creo, y en ese momento yo me agobio, digo, esto no puede ser, ¿no? Si a mí me encanta pasarme las horas muertas en la librería, si me quitan las librerías, ¿qué voy a hacer? No, pero esto es el futuro, y ya lo sabes, que esto es lo que hay, y tenemos que adaptarnos a los tiempos. Afortunadamente, de eso han pasado ya 20 años y el libro en papel sigue estando vigente. Yo voy a la librería, e incluso en esta situación en la que estamos, me alegra ver que las librerías, no todas, evidentemente. La librería está regular, ¿eh? Sí. Más bares que librerías, Es verdad, pero porque el negocio se concentra en los grandes. Al final, claro, tendemos un poco al monopolio del mercado, ¿no? Pero yo sí veo cierto trasiego, y luego sí que me cuesta que mucha gente pide por internet también. Claro, estamos hablando de libros. De la pandemia. Claro, y no de librerías. Es posible que las librerías se acaben, pero el libro en papel no. Y al final lo que interesa es que te lean. El formato es diferente. Es como si se saca pasado mañana un audiolibro para la gente que es invidente. Y bueno, tiene que estar bien que una persona invidente pueda disfrutar de tu obra, igual que una persona que está en... Claro, absolutamente. Es decir, yo leeré en papel siempre que pueda, pero no tengo nada en contra del libro electrónico. Es decir, cualquier medio que nos sirva para difundir, pues bienvenido sea, ¿no? Perfecto. Sí, esa pregunta hoy en día, Juan, no tiene ningún sentido. Esa pregunta igual en el 90 y tantos, sí. O sea, es un... Conozco esto en el libro. O sea, cambia la pregunta. En el libro electrónico hay mucha gente que es como el Colacao y el Nesquik. Hay gente que huye como la peste del libro electrónico, y hay gente que dice que el libro en papel es recursos malgastados. Mira, la pregunta que te has hecho es como si preguntaras, ¿el beta va a desaparecer? ¿Entiendes? Es una cosa que ya no está
En el día de hoy no tiene ningún sentido. La pregunta es absurda. No quiero decírtelo en directo, pero... Qué asco de tío. Bueno, Tony, esa analogía no te la damos por buena porque en este caso el vídeo beta sería el libro en papel. ¿Vale? Entonces esa analogía no te la damos por buena. Así que cambia la analogía porque... Bueno, yo solo he leído un libro en formato electrónico. Me lo descargué de una página de estas de acceso libre, porque ya la obra ya no tenía royalty y tal, y era el Jarama de Ferlosio. Qué bueno. El único libro que me he leído en formato electrónico. El problema es que cuando terminé de leerlo en formato electrónico, inmediatamente quise tenerlo en papel. Dije, claro, no me vale, o sea, porque hasta que no lo tenga físicamente en la estantería es como que no lo tengo, no me lo he leído, entonces me falta. A mí me pasa igual también. Somos viejos, Jorge. También yo conozco una generación. Es verdad. Yo conozco gente que también aprecia mucho el papel, los libros en papel, pero por motivos de movilidad y de espacio, al final tienen que sucumbir al libro electrónico, porque tener en un libro electrónico 5, 6, 7.000 títulos, pues claro, es un espacio físico que los libros en papel ocupan mucho, y gente que son bastante nómadas por el trabajo, por su forma de vida. Los tío, sí. ¿Qué? 7.000, es que claro, joder, 7.000 claro, no. Tendrá Pérez Reverte, pero ya claro, está. Claro, por eso digo que el tema de un libro electrónico te da una capacidad de tener libros y cambiar en un momento dado. Incluso eso de comprar libros. Sí es cierto que un libro físico en papel son 18 euros, como es el caso que hemos estado viendo, el del nudo perenne. Y Alfredo. Y el analógico, pues puede ser una porción bastante menor. Sí, y claro, también es una opción para gente que es muy lectora, pero con las economías más reducidas. Y eso sí, yo lo pienso siempre en el ámbito, por ejemplo, de la escuela. Y ya no me refiero solo a la escuela en España. Es decir, cuando a mí me ha tocado ver a lo mejor he visto escuelas en Bolivia o he visto escuelas en Camboya con unos recursos muy, muy exiguos. Claro, es que en una tablet puedes tener una cantidad de información para los críos que es bestial y que de otra manera es imposible hacérselo llegar. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí tenemos que valorar la cantidad de puertas que puede abrir, por supuesto, información que puede proporcionar, sobre todo a sociedades que a lo mejor pues no tienen la capacidad de compra en papel y de compra física. No, sí, por ahí estaba, lo digo en serio, iba a andar yo y tal, que el libro se puede convertir, o se ha convertido ya, en un objeto burgués, ¿no? Y tal, como eran los libros, ¿no? Durante el libro en papel, quiero decir, ¿no? Como un objeto para tener en casa, con una encuadernación tal, como eran los libros joya del 18, ¿no? Y tal, y todo este tipo de encuadernaciones con papel de oro y tal, y no sé qué, ¿no? Tener un libro de 22 euros en casa, oye, a mí me gusta leer en papel, pero realmente, oye, que si por 3 euros te puedes bajar el libro y leerlo en formato digital, que es lo que importa, el libro es un objeto burgués, es muy caro. Pero eso se debe también a los índices de lectura y a los impuestos con los que se carga claro, la aquí en España cultural y a muchas otras cosas. O sea que hay sitios donde esto no ocurre. Claro. Si vas a Inglaterra, por ejemplo, la cantidad de librerías de segunda mano que hay, de librerías de un libro que tú puedes encontrar en cualquier lugar y que no son libros que ya están incluso algunos de ellos descatalogados y tal. Hay tal cantidad que, bueno, tú tienes la opción de poder acceder a libros de cualquier tipo, ¿no? Luego tienes también lo mismo que tenemos aquí. Tienes los monopolios y tienes las franquicias en las que puedes, ¿cómo se llama?, comprar libros, pero... Bueno, hay una defensa. Una persona puede comprar libros de cualquier época. En lo que yo he dicho hay una defensa ciudadana que son las librerías circulares, ¿no? Estas, ¿no? Que
que ahora abundan, que es lo que tú dices, Alfredo, es el intercambio, es el dar los libros que tengo, porque ya los he leído y tal, y cojo otros, ¿no? Gratis o a un precio mínimo de gestión ¿no? del local y tal, y eso está funcionando también. Yo sí quería incidir, hablando de este aspecto, es en los márgenes de beneficio que nos llevamos los escritores, sobre todo los escritores noveles, ¿no? ¿Te has comprado ya el Mercedes? Está en la puerta. Yo me llevo el 10% del volumen, es decir, el volumen son 18 euros, yo gano 1,80 € por cada libro vendido. Además, evidentemente yo no escribo para buscando un beneficio económico. De hecho, los beneficios por derecho de autor son donados, es decir, los dono íntegramente a una ONG que es Nepal Sonríe, con lo cual mi vocación literaria no tiene nada que ver con la parte económica, ¿no? Pero quien necesite, quien quiera introducirse en la literatura y necesite de algún modo financiarse a través de las cosas que va haciendo, lo tiene muy complicado. Tiene realmente es imposible. Porque los márgenes de beneficios para los escritores que empiezan son prácticamente nulos. Tienes que ser, claro. Un trabajo de 8 horas al día, 5 días a la semana. O ser noble como Salva y tal, tener un dinero y tal, ahí del papá y escribir y tal. Y del papá, ¿no? Del Papa, ha dicho, del Papa. Del Vaticano. Eso sí. Tengo buenas conexiones con el Vaticano. Sí, a día de hoy el oficio de escritor es más una actividad romántica que es como una actividad lucrativa, claro. Depende de lo que escribas. Quitando los 5 o 6 bestsellers que puede haber ahora mismo en España, el resto es imposible que vivan de la literatura. Y ni siquiera los escritores que más venden probablemente solamente de publicar libros puedan vivir, porque necesitan trabajar también para revistas, hacer artículos o guiones de ser columnista, estar en las televisiones como los talleres, ese es el tema, o sea, claro, no es cierto. Excepto Salva, los demás tenemos que trabajar. Yo lo que decíamos antes cuando habláis de que no solo de la diferencia que había entre el libro en papel y el libro electrónico, sino de la evolución con los niveles de lectura, el precio de los libros, todo lo demás, yo creo que una de las cosas que hace que no desaparezca en sí la literatura es que el libro tiene un diálogo con otros libros. O sea, el libro que ha escrito Jorge, por ejemplo, todos los personajes que aparecen, algunos de ellos, por ejemplo, los personajes históricos, son al mismo tiempo autores de otros libros que son un testimonio de su época, ¿no? Entonces, muchas veces cuando lees un libro, a través de ese libro desembocas en otro, ¿no? Sí. Y yo creo que eso transforma siempre un lector en el buscador. Entonces, el libro puede ser un objeto burgués, puede ser una fuente de subversión. El libro puede ser cualquier cosa, lo que la gente conoce. Muy, muy bien, Alfredo, estoy de acuerdo. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo tengo una duda. He leído, Jorge, que en cada capítulo se empieza o se llama con el título con el nombre de un personaje, algo así. Sí. ¿Puede ser? Sí, correcto. Eso sí. Y eso, ¿te has basado en algo? Porque eso lo he visto una vez, pero claro, es un libro que no tiene nada que ver con el tuyo y por curiosidad, por mera curiosidad. Si se te ha ocurrido, si lo has visto en algún sitio... No sé si hay otra obra así, me imagino que sí, pero no, la verdad, yo no lo he visto ni no lo he leído previamente en ningún sitio, es decir, no ha sido una inspiración a partir de otra obra, no lo sé. Imagino que en algún momento me encontraré con algo muy parecido porque a alguien más seguro que se le habrá ocurrido. O sea que, yo lo he visto en una no lo he visto. Que te va a sorprender, que es Juego de Tronos. Es que no lo he leído, con lo cual no ya imagino. De hecho, yo empecé a escribir el nombre de los capítulos con el nombre, digamos, del personaje principal de cada uno de esos capítulos, de esas partes,
realmente en ese momento para no detenerme a pensar el título, para ponerme a escribir, ¿no? Bueno, pues, tal. Claro. Y al final vi que aquello iba teniendo un sentido. Y entonces decidí mantenerlo, ¿no? Pero inicialmente los primeros 3, 4, 5 capítulos simplemente le ponía el nombre del personaje para ponerme a escribir, no tenés que darle vuelta a que... Claro, para aclararte tú un poco, ¿no? Lo que pasa es que al final dije, anda, claro, si es que el rompecabezas encaja perfectamente, con lo cual es que tienes que llevar el nombre del personaje. Eso es muy inteligente. Lo de los títulos es muy inteligente. Tú puedes poner el 1, el 2, el 3, ¿verdad? Pero en números romanos siempre, claro, en los títulos, ¿no? o bien puedes ponerle un nombre y tal significativo que atraiga, pero si pones algo enigmático y tal, eso también funciona. Y ponerle el nombre del personaje es algo enigmático. Sí, al final la novela es lo que te cuenta es la historia de los vínculos. Una historia de vínculos entre personajes que en principio no tienen nada que ver, pero que en la novela te vas desvelando que sí, que tienen unos puntos de conexión mucho más fuertes de lo que inicialmente se prevé, ¿no? Así que evidentemente son los personajes los que van conformando pues todo eso, ese nexo de unión. Así que tenía que ser los capítulos tenían que tener el nombre de los personajes que son los que van conformando el nudo, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta que en realidad son dos. En primer lugar, ¿cuáles serían tus influencias literarias? O sea, cuando empezaste a escribir o cuando empezaste a leer, más bien. Cuando empezaste a leer, ¿qué autores te parecían una referencia para ti? Y hoy en día, ahora que ya tú has publicado y todo lo demás, ¿qué autores actuales o qué autores que has descubierto ahora te parecen, no sé, más válidos o más interesantes? Yo no recuerdo cuándo empecé a leer. Mi padre tenía 2 trabajos y uno de ellos era ser agente del círculo de lectores. Él iba repartiendo libros por las casas. Con lo cual mi casa, que era una casa muy chiquitita, de un piso de 70 metros cuadrados, pues yo ahí tenía almacenados los libros que iban a parar a las casas de media Cartagena. Yo siempre veía mi casa llena de libros, ¿no? Y muchas veces me ponía a ayudar a mi padre a clasificar los libros y tal. Con lo cual, prácticamente desde que tengo uso de razón, pues yo he visto libros en mi casa. ¿Cómo empecé a leer? La verdad es que no me acuerdo. Sí sé que de una edad muy temprana, yo recuerdo en EGB, y esa es una de las cosas que creo que estaba en quinto o sexto de EGB. Yo le dije a la maestra, a una de mis maestras, que yo me había leído Papillón. Y entonces puso el grito en el cielo. ¿Cómo tú con 11 o 12 años te has leído Papillón? Eso no puede ser, tengo que hablar con tus padres. Como ¿qué le dejan leer al muchacho este? Es decir, a ver si lo están permitiendo, ¿no? Bueno, es una anécdota un poco para deciros que yo no me acuerdo cuando empecé a leer, ¿no? Sí os puedo decir quién es un poco quién me ha marcado un poco, o por lo menos, no sé si en autores, pero sí en obras. Yo soy fan de la literatura rusa. Para mí Chekhov, por ejemplo, o Dostoyevsky son elementos siempre de referencia, tanto cuando leo como cuando escribo. Siempre los tengo presentes. Y luego, pues, la verdad es que me ha gustado picotear un poco en todo tipo de literatura. He ido saltando luego a la literatura alemana con Goethe o con Thomas Mann, La montaña mágica. Que últimamente, pues mirad, me estoy peleando otra vez con El ruido y la furia de Faulkner. Maravilla. Es un desafío porque lo intenté en su tiempo, no me salió bien y al final me aburrí y lo dejé. Y en esta ocasión he dicho, bueno, en esta ocasión le doblo el brazo y le gano. Claro. Es la revancha. Es difícil, pero es una maravilla. Es una puta maravilla. Yo tengo la sensación de que estoy leyendo una auténtica obra de arte inigualable, pero al mismo tiempo, claro, es un parto dolorosísimo mientras vas leyendo, porque es de masticar. pero sí. Bueno, Jorge, sintiéndolo mucho, aunque estamos ya empezando a entrar en calor en conversación ya
ya no solamente sobre tu libro, que es el punto de partida, sino sobre la literatura y todo esto. Así que vamos a emplazarte para más adelante, en un tiempo, pues volverte a llamar y seguir charlando, ya no de una obra propia, sino de cualquier cosa, de literatura, de lo que nos salga en ese momento. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en esta mesa redonda que es Teatro Mágico. Esperemos que los videoyentes tengan esa curiosidad acerca del nudo perenne. Y lo dicho, un placer tenerte y te emplazamos para alguna otra ocasión. Si ya no con tu próxima obra, pues para hablar de cualquier cosa. Claro, pues yo agradeceros nuevamente la invitación que me habéis hecho. He de reconoceros que al principio estaba un poco nervioso. A mí me impone mucho lo de... Y eso que trabajo de cara al público, ¿no? Pero sí que... Está con estrellas mediáticas, entiendo que sí, pero he de deciros que he pasado un rato muy, muy agradable. Daros nuevamente las gracias y, bueno, pues reiteraros mi disposición, quedo a vuestra disposición siempre que queráis y ya sabéis dónde estoy. Estupendo, muy bien. Pues muchas gracias, Jorge. Y a los demás, pues bueno, hasta la semana que viene. Hasta mañana, Tiago. Un saludo. Chao. Adiós, Jorge.